19. Justo cuando Ralph empezaba a pensar que el sendero a Higa no iba a llevarlos más que a la parte de atrás de la tienda de regalos, una cerrada curva a la izquierda, casi de 180 grados, terminó en lo que a todas luces parecía la entrada de un cobertizo de herramientas en una zona residencial. Solo que la pintura verde había perdido el color y estaba desconchada, y la puerta sin ventana en el centro se hallaba entreabierta. Flanqueaban la puerta carteles de advertencia. El plástico que los envolvía se había empañado con el tiempo, pero los rótulos aún eran legibles. Queda terminantemente prohibido el paso. A la izquierda y terrenos expropiados por orden del ayuntamiento de Marysville, a la derecha. Ralph, con la Glock a punto, se acercó a la puerta. Indicó a Holly que se arrimara a la pared rocosa del sendero y acto seguido, tras abrir la puerta de un empujón, flexionó las rodillas y apuntó con el arma. Dentro había un pequeño recibidor vacío salvo por los restos de unas tablas que habían tapado una grieta. Una grieta de más de 1,5 metros de alto, que se adentraba en la oscuridad. Los extremos astillados seguían clavados a la roca con esos enormes tornillos oxidados. «Ralph, mira esto. Es interesante». Holly sujetaba la puerta y agachada examinaba la cerradura prácticamente destrozada. A Ralph no le pareció obra de una palanca o una barra. Pensó que alguien la había aporreado con una piedra hasta que por fin cedió. «¿Qué, Holly?» «Cierra solo en una dirección, ¿ves? Solo desde fuera». Conservaban la esperanza de que los gemelos Jameson o alguien de la primera partida de rescate siguieran vivos. Querían asegurarse de que si encontraban el camino hasta aquí, no se quedaran encerrados. Pero nadie lo encontró. No. Cruzó el recibidor hasta la grieta en la roca. ¿Hueles eso? Ralph lo olió y supo que se hallaban en el acceso a un mundo distinto. Olía a humedad rancia y a algo más. El aroma dulzón y penetrante de la carne descompuesta. Tenue pero perceptible. Se acordó del melón cantalupo y de los insectos que se revolvían en su interior. Se adentraron en la oscuridad. Ralph era alto, pero la grieta lo era aún más, y no tuvo que agacharse. Holly encendió la linterna. Primero iluminó el pasadizo de piedra descendente. Luego dirigió el haz hacia sus pies. Los dos vieron una serie de gotitas relucientes que conducían a las tinieblas. Holly tuvo la delicadeza de no señalar que era la misma sustancia que su lámpara ultravioleta improvisada había detectado en el salón de la casa de Ralph. Solo pudieron caminar uno al lado del otro a lo largo de los primeros 20 metros, poco más o menos. Después el pasadizo se estrechaba, y Holly entregó la linterna a Ralph. Este la tomó con la mano izquierda y conservó la pistola en la derecha. En las paredes resplandecían misteriosas vetas de mineral, algunas rojas, algunas lavanda, algunas de un tono amarillo verdoso. De vez en cuando iluminaba arriba para comprobar que el cuco no estaba allí, arrastrándose entre los tocones de las estalactitas por el desigual techo, el aire no era frío. Había leído en algún sitio que la temperatura en las cuevas era más o menos la misma que la temperatura media de la región en la que se encontraban. Pero, por encontrarse con el calor exterior lo parecía, y naturalmente los dos seguían bañados en el sudor del miedo. Una corriente de aire llegaba de las profundidades acariciándoles el rostro y arrastrando aquel tenue olor a podrido. Ralph se detuvo,
y Holly tropezó con él, sobresaltándolo. —¿Qué pasa? —susurró ella. En lugar de contestar, Ralph iluminó una grieta en la roca a su izquierda. Al lado había 2 palabras pintadas con spray: comprobado y nada. Siguieron adelante muy despacio. Ralph ignoraba cómo se sentía Holly, pero él experimentaba un miedo creciente, la certeza cada vez mayor de que no volvería a ver a su mujer y su hijo, o la luz del día. Era asombroso lo rápido que se podía echar de menos la luz del día. Tuvo la sensación de que si llegaba a salir de ahí, podría beber la luz del día como si fuera agua. «Qué lugar tan horrible, ¿verdad?», susurró Holly. «Sí, deberías volver». La respuesta de Holly fue un ligero empujón en el centro de la espalda. Pasaron ante varias grietas más en las paredes del pasadizo descendente, todas ellas marcadas con las 2 mismas palabras. ¿Cuánto tiempo hacía que las habían escrito? Si Claude Bolton era por entonces un adolescente, debían de haber pasado al menos 15 años, tal vez 20. ¿Y quién podía haber entrado allí desde entonces? Es decir, aparte del visitante. ¿Acaso había entrado alguien? ¿Por qué iban a entrar? Holly tenía razón. Ese lugar era horrible. A cada paso crecía en él la sensación de que lo estaban enterrando vivo. Se obligó a recordar el claro del Fixed Park, y a Frank Peterson, y la rama que sobresalía de su cuerpo, con sangrientas huellas dactilares allí donde la corteza se había desprendido por efecto de las violentas embestidas. Y a Terry Mayland preguntando a Ralph cómo iba a limpiar su propia conciencia, preguntándoselo mientras yacía moribundo. Siguió adelante. Súbitamente el pasadizo se estrechó más, no porque las paredes estuvieran más cerca, sino porque había escombros amontonados a ambos lados. Ralph iluminó hacia arriba y vio una profunda cavidad en el techo de roca. Pensó en el hueco que queda en una encía después de arrancar una muela. Holly, aquí es donde se derrumbó el techo. Probablemente la segunda partida de rescate extrajo con carretillas los cascotes más grandes. Estos... Recorrió con el as las pilas de escombros y vieron el espectral resplandor de otro par de manchas. Estos son los restos que no se molestaron en retirar, completó Holly. Solo los apartaron. Sí. Reanudaron la marcha, al principio muy despacio. Ralph, de cuerpo ancho, tuvo que situarse de lado. Entregó a Holly la linterna y alzó la mano de la pistola hasta colocársela junto a la cara. Ilumina por debajo de mi brazo. Manténla enfocada al frente para ahorrarnos sorpresas. Vale. Parece que tienes frío. Tengo frío. Deberías hablar en voz baja. Podría oírnos. ¿Y qué? Ya sabe que venimos. ¿Crees que una bala lo matará? ¿No? ¿Crees? Para, Ralph, para. Vas a pisarlo. Él se detuvo de inmediato con el corazón acelerado. Ella dirigió el haz un poco más allá de sus pies, encima de la última pila de escombros antes de que el pasadizo volviera a ensancharse. Vieron el cuerpo de un perro o un coyote. Parecía más bien de un coyote, pero era imposible saberlo con certeza, porque la cabeza había desaparecido. Tenía el vientre abierto y eviscerado. Esto es lo que olíamos, dijo ella. Ralph pasó por encima con cuidado.
Unos 3 metros más adelante volvió a detenerse. El animal era un coyote. Allí estaba la cabeza. Parecía mirarlos con una exagerada expresión de sorpresa, y Ralph no entendió por qué. Holly estuvo un poco más rápida en su interpretación. Le faltan los ojos, observó. No le ha bastado con comerse las entrañas. Se ha comido los ojos recién arrancados de la cabeza de ese pobre animal. Uf. O sea que el visitante no solo come carne y sangre humanas. Guardó silencio un momento. Oh, tristeza. Gracias a nosotros, dijo Holly en voz baja. Sobre todo a ti y al teniente Sabló. Ha estado muy activo en lo que normalmente es su época de hibernación y se ha visto privado de su alimento preferido. Debe de estar famélico. Y débil. Dijiste que debía de estar débil. Esperemos que así sea, respondió Holly. Esto da mucho miedo. Me horrorizan los espacios cerrados. Si quieres... Ella le dio otro de sus ligeros empujones. Sigue, y cuidado donde pisas. 20. El reguero de gotas ligeramente luminosas proseguía. Ralph había empezado a considerarlas el sudor de aquella criatura. ¿Quizá el sudor causado por el miedo como el de ellos? Eso esperaba. Esperaba que ese cabrón hubiese sentido pánico y lo sintiese todavía. Allí también había grietas, pero no pintura. Eran poco más que fisuras, tan pequeñas que ni siquiera un niño cabría. O conseguiría escapar. Holly pudo colocarse otra vez junto a Ralph, aunque iban un tanto apretados. A lo lejos oían un goteo de agua, y en cierto momento él percibió una nueva brisa, esta en la mejilla izquierda. Era como recibir la caricia de unos dedos fantasmales. Provenía de una de esas fisuras y emitía un lamento hueco, casi vítreo, como el soplido en la boca de una botella de cerveza. Un lugar horrible, sin duda. Casi le costaba entender que la gente hubiera pagado por explorar esa cripta de piedra. Pero, claro, ellos no sabían lo que él sabía, y ahora creía era asombroso como el hecho de hallarte en las entrañas de la tierra. Te ayudaba a creer algo que antes parecía no solo imposible, sino risible. «Cuidado», advirtió Holly. «Hay más». Esta vez se encontraron un par de taltuzas despedazadas. Más allá vieron los restos de una serpiente de cascabel, desaparecida toda ella excepto algunos jirones de piel con sus característicos rombos. Poco después llegaron a lo alto de un empinado trecho descendente, su superficie tan bruñida y lisa como una pista de baile. Ralph pensó que posiblemente lo habían formado algún antiguo río subterráneo, cuyas aguas fluían en los tiempos de los dinosaurios y se secaron antes de que Jesús caminara por la tierra. A un lado contaba con una barandilla de acero, ahora salpicada de cúmulos de herrumbre. Holly la recorrió con la luz de la linterna, y no solo vieron gotas dispersas de luminiscencia, sino huellas de dedos y palmas de manos, huellas que se corresponderían con las de Claude Bolton. A ese respecto Ralph no albergaba la menor duda. El hijo de puta se ha andado con cuidado, ¿ah? No quería resbalar. Holly asintió. Me parece que este es el pasadizo que Lobby llamó tobogán del diablo. Cuidado donde En algún lugar a sus espaldas, por debajo de ellos, la roca chirrió y notaron los pies un retumbo ahogado, apenas audible. Ralph recordó que incluso el hielo sólido a veces podía desplazarse. Holly lo miró con los ojos muy abiertos.
Creo que no hay peligro. Esta vieja cueva lleva mucho tiempo hablando sola. Sí, pero seguro que la conversación ha sido más animada. Desde el terremoto del que nos habló Lobby, el del año 2007. Si quieres... No vuelvas a decirlo. Necesito ver el final de esto. Ral supuso que así era. Agarrándose a la barandilla, pero eludiendo el contacto con las huellas de aquel que los había precedido, descendieron por la pendiente. Al final se leía un letrero. Bienvenidos al tobogán del diablo. Por su seguridad, sujétese a la barandilla.